¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 28 de agosto, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 27 al 32. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy como en días anteriores, seguimos viendo cómo es que Jesús sigue actuando con este arrebato ante los fariseos, condenando actitudes incompatibles con un vivir, ¿no?, que está relacionado con ese supuesto vivir digno. No solamente quizás ese vivir cristiano, sino también humano. Porque dice que por fuera parecen justos ante los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y aquí, hermanos, viene a confirmar que la sinceridad, la honradez, la lealtad, la nobleza y tantas cosas buenas son virtudes queridas por Dios, son virtudes amadas por Dios y establecidas en su ley, y también muy apreciadas por los humanos. Entonces, para no caer pues en la hipocresía, como hemos venido hablando estos 2 días anteriores, de alguna manera tenemos que ser muy sinceros, hermanos, con nosotros mismos. Sinceros primero con Dios, porque de alguna manera Él nos quiere limpios de corazón, que detestemos de alguna manera toda mentira, por ser Él totalmente puro. Él es la verdad absoluta. Amén. Y segundo, hermanos, tenemos que ser con nosotros mismos sinceros, para no ser yo el primer engañado, exponiéndome quizás a pecar contra el Espíritu Santo, al no reconocer los propios pecados, ni manifestarlos con claridad en el sacramento de la penitencia, o por confiar suficientemente en Dios, que de alguna manera nunca condena a quien hace tal o cual situación. Recordemos al hijo pródigo, que no lo pierde. Al contrario, por más pecador que es, lo recibe, reconoce como tal. Amén. En tercer lugar, hermanos, es que con los otros tenemos que ser también empáticos, ya que también como Jesús lo hizo, a todos nos pone fuera de sí esa mentira, el engaño, la falta de sinceridad, la honradez, la lealtad, la nobleza y tantas cosas. Y por esto mismo hemos de aplicarlos siempre un gran principio: que lo que no quieras para ti, no lo quieras que lo hagan para nadie. Amén. Estas tres pequeñas actitudes, hermanos, que poseen o que podemos considerar, tienen un sentido común. Las hemos de hacer nuestras siempre, hermanos. Hay que tenerlas siempre para no caer en la hipocresía y hacernos cargo de lo que necesitamos, de esa gracia santificante. Porque debido al pecado original, hermanos, que está ocasionado por el padre de la mentira, que es Satanás, ese demonio, estamos nosotros así. Por esto haremos caso, hermanos, de esa exhortación. Aprendamos, como dijo San José María, a la hora del examen: ve prevenido contra el demonio, ese demonio mudo. Amén. Tendremos también presente nosotros muchas cosas en nuestra vida, pero es elemental que nuestro lenguaje siempre apliquemos con cautela y verdad, cuando es sí, sí, y cuando es no, no. Hermanos, las palabras de Jesús de alguna manera son muy descriptivas, y por qué no decir hasta dolorosas, cuando nos dice que somos semejantes a esos sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos quizás hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. De palabras tan fuertes, hermanos, qué palabras tan fuertes para el alma tuya, mía, para el alma del hombre. Pero a la vez era una verdad, hermanos, en esos tiempos y actualmente.
En esos tiempos era una verdad porque los escribas y fariseos estaban lejos de la salvación por su falsa seguridad religiosa que tenían ellos, donde supuestamente establecían muchos cumplimientos de la ley, es decir, donde cumplimiento, amén, de aquellos ritos y de algunas domas aprendidos de esas escuelas rabínicas. Por eso, hermanos, esas reflexiones tienen que ser para nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son esas tentaciones universales que vivimos en hoy. Una puede ser quizás, como lo dijimos anteriormente, es que vivimos de apariencias, de vivir de las apariencias, donde se vive buscando ser valorados, quizás por la forma en que uno se viste, por ser reconocidos y admirados por el cargo o puesto o rango que tengamos, por ser llamados quizás como líderes o jefes y ocupar siempre los primeros lugares, siempre buscando quizás que la gente nos brinda esa reverencia. Siempre buscamos que por medio de las apariencias mostramos la condición quizás hasta económica, social, que no la tenemos. Hablamos de relaciones políticas, que no la poseemos. Alardeamos de algún estudio que nunca le hemos hecho, de formación académica y sobre todo de vida, de placer, confort y viajes que nunca hemos realizado. Y en muchas ocasiones, hermanos, presumimos nuestro éxito profesional, laboral y demás que nunca hemos alcanzado. Y todo esto nos encanta, hermanos, pero ¿saben por qué? Por vanidad, por presumir, por presentarnos así, por alardear vanidosamente de apariencias externas, sociales, económicas, inclusive físicas, que en el fondo no la tenemos. Pues de algo debemos de tener en cuenta, hermanos, en nuestra vida, que construir sobre apariencias en el fondo es como construir sobre un proyecto de vida meramente mentiroso, es como construir un proyecto de vida irreal. Muchos matrimonios, por ejemplo, han construido su vida sobre lo que no es esencial o primordial. Es decir, han construido su vida sobre el confort, los bienes materiales, que el esposo está al cargo, que la esposa también, que los buenos puestos, los buenos rangos, de viajar, de disfrutar, de distraerse quizás, que no es malo obviamente, pero se olvidan de lo esencial, de la verdadera unión matrimonial, que es el amor. El propósito de ese matrimonio, que viva una vida en Cristo, ese amor que no se cultiva y por eso se corre el riesgo de la que pierdan fácilmente en adelante. Amén. Pero también, hermanos, nos podemos dar cuenta que somos esclavos de esa vida social, esclavos quizás hasta de las tarjetas de crédito, producto del consumismo, esclavos de pertenecer a grupos donde solamente se ve lujos y vanidades, sin darnos cuenta, hermanos, que también tenemos que pagar un colegio, el alimento, la salud, la ropa, la universidad de los hijos y tantas cosas que al final terminamos desfinanciados, sin presupuesto, sin disponibilidad para asumir esos pagos. Pero claro, si nos preocupa tener esa apariencia, oye, ¿no? ¿Qué dirán? Va a venir tal o cual persona, tenemos que comprar unos muebles aunque no tengamos dinero. Esa imagen social ante los demás, si nos cae bien. Eso hace el hombre, hermanos, y la mujer. Vivamos siempre de apariencias, es decir, siempre nos preocupamos del qué dirán. Por eso es que debemos de reflexionar de muchas verdades, hermanos, en nuestra vida, y dos esenciales. Es que, hermanos, la mayor sabiduría para nuestra vida es la humildad. Vivir con humildad, pues quien vive con humildad vive en la verdad, hermanos. Así es, un hombre humilde es un hombre libre. En cambio, hermanos, un hombre vanidoso, orgulloso, esclavo de la imagen, que vive de las apariencias, del qué dirán, ese vive de falsedades. Por eso estemos atentos y vigilantes, hermanos, para no caer en estas actitudes de estos mundos modernos, de estos fariseos modernos, de vivir solamente de apariencias, de fungir incluso como sepulcros blanqueados externamente, pero llenos de pecado internamente, hermanos, llenos de miseria de corazón. Cargamos un cáncer de pecado en el corazón por nuestras ataduras, de miedos, de podredumbre, de inseguridades, de dolores dentro de nuestra alma. Amén. Por eso es que construye tu vida desde el ser interior, hermanos, no desde las apariencias, porque esas apariencias, recuerda, como lo dijimos en días anteriores, son efímeras, tienen fecha de caducidad, son como el castillo con esos fuegos artificiales. Amén. Segundo, hermanos, es que tenemos que vivir la vida en el amor y en el servicio. Pues así es, hermanos, la vida se hace grande cuando se sirve o cuando se vive para amar a los demás y servir también. Eso es lo más bonito.
Por eso Jesús nos advierte y dice que el más grande de ustedes no es el que aparenta, no es el que ostenta vanidosamente ante los demás, sino el amor más grande es el amor que dan ustedes al servicio. Y pues tú y yo estamos llamados a servir a los demás. Amén. Y como quizás un tercer punto agregándole ahí, podemos ver también cargar el sufrimiento, entender que el sufrimiento nos purifica, hermanos, nos despoja de vanidades, nos acerca a la verdad profunda sobre nosotros mismos. Por ejemplo, hermanos, el sufrimiento de la soledad, el sufrimiento de la enfermedad, de una quiebra económica, de la falta de empleo, de la crisis de matrimonio, el sufrimiento con ocasión de un fracaso afectivo, de la misma vejez, hermanos, de la misma pérdida de belleza. Todo esto nos lleva a ubicarnos en la verdad profunda de nuestro ser, a analizarnos y reflexionarnos, y nos hace ver, hermanos, que en este mundo vamos pasando y entendiendo que la vanidad no tiene sentido al final, no tiene sentido para nuestra vida. Entonces tenemos que reconocer que la cruz en nuestra vida también ilumina nuestro camino. Amén. Ese camino de vida. Los golpes de la vida nos llevan a buscar o encontrarnos a nosotros mismos, hermanos, pero eso lo hacemos desde el centro de la vida de Dios, donde mora Dios, donde vive Dios. Y ahí definitivamente no vamos a ser esclavos de las apariencias y sobre todo de esas vanidades externas frente a los demás. Amén. Hoy pídele al Señor y dile: Señor, gracias por tus advertencias. Por eso te pido humildemente que me des la sabiduría para saber dirigir y gobernar mi vida, para que no pueda caer en esos falsos criterios humanos de la vanidad de este mundo actual, para no ser ese fariseo moderno sobre la esclavitud de las apariencias y de las vanidades ante los demás. Al contrario, enséñame a ser humilde para vivir en el amor y en el servicio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.